Gloria a Dios. Oigan, qué maravilloso es el Señor, mis hermanos. Dios nos lo bendiga en esta hermosa mañana. Espero que hayan despertado muy bien y que estén bien preparados para escuchar la palabra, ya que hemos pasado ahorita por alabanza, por adoración. Oigan, el Señor es bastante bueno, de veras. Es bueno y maravilloso. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra hoy. Y van a ir a la carta de San Pablo a Tito. Y voy a empezar a leer en el capítulo 2, en el versículo 11. Voy a comenzar. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Esta hermosa carta de San Pablo a Tito nos dice aquí la palabra en el versículo 11, en lo que acabo de leer, dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y como que no captamos a plenitud lo que estamos oyendo. Como que no captamos. ¿Sí o no? Sí o sí. Como que a veces no muy bien, pero cuando estamos despiertos lo captamos. Cuando vemos la magnitud del contenido de estas palabras, nos remontamos al pasado, en la vida propia, en los acontecimientos de la historia y desde la creación del mundo, cuando Dios en Génesis, después de que el hombre cayó en pecado, le dijo que de la semilla de ella iba a salir quien le iba a aplastar un día a la cabeza de la serpiente. Un día. Y fíjense que pasaron muchos años para que se cumpliera, como 3,760 años iban a pasar para que se cumpliera la manifestación de Dios que vino a la tierra, invadió el tiempo, invadió el mundo aquel. Y venía la manifestación del poderoso Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham. Todos aquellos hombres que vivieron y vieron de lejos a Dios, vieron el reino de Dios. De lejos lo vieron. Y ellos caminaron en fe. 3,760 años del Génesis a cuando viene Jesús. Nos ponemos a pensar, pues casi son 4,000 años. 4,000 años en que la promesa que hizo Dios a nuestros primeros padres en aquel tiempo se cumplió. Y digo yo, dice que se manifestó. Se manifestó. Oigan, aquí cuando hay un acontecimiento aquí en la tierra, oigan, empezamos a hablar por teléfono, mira lo que acaba de pasar, ¿sí oíste? ¿Sí supiste? Algo que suena fuerte, y nos emocionamos. Y a veces ni dormimos por estar pensando en lo que pasó. Yo me pongo a pensar en este acontecimiento cuando se cumplió y que se manifestó Jesús. ¿Qué manifestación tan fuerte no sería en aquellos tiempos? Cuando el pueblo de Dios, vivía subyugado por el reino de Roma, por el emperador de Roma. Y me pongo a pensar, y vino en ese momento, vino la manifestación de Dios. Vino Jesús, vino.
Una manifestación fuertísima y que no ha parado. Yo creo, a mí me tocó vivir la manifestación del Espíritu Santo cuando se empezó a mover fuertemente en los años 70. En los 70. Ya había comenzado unos años atrás. Me refiero en estos tiempos. Y era una manifestación enorme. Yo así lo miraba. Miraba multitudes de jóvenes siguiendo a Dios. Lo que hoy hace falta. Hace falta hoy. Hoy como que los jóvenes se han dormido. Como que tienen sueño. En aquel tiempo miraba yo la manifestación del Espíritu Santo fuertemente. Y donde menos lo pensaba, se movía el Espíritu Santo. Me acuerdo que hacíamos conferencias en aquellos años. Digo, hacíamos porque pertenecía yo a una comunidad donde hacían grandes eventos de miles. Y venía gente, estoy hablando sobre manifestaciones. Venía gente de todo el mundo. Y venía gente reconocida, como el de torturado por Cristo. El hermano judío que fue torturado en Rumanía por 15, 16 años. Y venían otros señores reconocidos. Venía gente de donde quiera. Había un ánimo tremendo. El Espíritu Santo se movía fuertemente. Y lo que estaba moviendo era mucha juventud. Mucha juventud. Yo andaba en los 20, en los 20 y tantos. Acabando de salir me había sacado el Señor del pecado. A los 20 y tantos años. Y miraba yo ese ánimo. Porque aquí nos va a hablar de ánimo. La palabra de Dios nos habló, mejor dicho. Y miraba yo a estos jóvenes que me acuerdo que venían en un bochito, en un Volkswagen. Venían de Monterrey. Y yo no sé cómo cabrían, venían como 7 o 8. Yo no sé cómo vendrían. Pero había un ánimo tremendo. Era una manifestación fuerte del Espíritu Santo. Y yo creo que es lo que necesitamos hoy, una manifestación fuerte en nuestras vidas. Ya terminar, ¿verdad? Con la flojera, terminar con las indecisiones. Por aquí la palabra nos dice, nos va a hablar sobre el celo que debemos de tener por Dios y por los demás. Y por los demás. Miren, es la palabra de Dios. Y se movió tan fuerte el Espíritu Santo que nada nos paraba para alabar a Dios, para seguirlo. Nada nos paraba. Y al final estábamos solteros. Nada nos paraba para alabar a Dios. Porque muchas veces dicen, no, pues ya está viejo. Ya entregó su vida cuando está viejo. No, estaba en mi plenitud, en mis 20 y tantos años. Y todo me sonría, como no se dice, menos Dios. Todo estaba en mi plena juventud. Cuando Dios me agarró y me tomó mi vida. Tomó mi vida. Y nada me paraba para predicar la palabra de Dios. Ni todavía. Donde quiera andaba predicando la palabra, porque la manifestación, como está diciendo, se manifestó la gracia de Dios, se manifestó. Cuando viene y se manifiesta en la persona, venimos a ser otros en definitiva. Andábamos en las calles y les hablábamos a Dios a la gente. Andábamos donde quiera, o solos. Estoy hablando sobre la manifestación cuando vino Cristo Jesús hace 2000 años. La promesa hecha a los hombres de que venía un día aquel que iba a darle vida al mundo, a la gente. Y fíjense que vino, y por eso yo fui testigo de una manifestación muy fuerte que pasó en todas las iglesias tradicionales en ese tiempo, donde alabábamos al Señor con todo el corazón, sin vergüenza, nada nos paraba. Y muchas veces ni carro teníamos, pero andábamos en autobuses o en un carrito. Me acuerdo que tenía mi primer carrito que me regaló un hermano. Es bueno mencionarlo, ¿no?
Iba a comprarme un carrito de esos camaritos de aquel de los años. Y me dijo, hay un hermano que te regala un carrito. Era un carrito que hoy le llaman un muscle car, ¿verdad? Un carrito bonito con el motorcito atrás. Pero el carrito no traía, me acuerdo que no traía calentador. Y estaban cayendo unas nevadas en aquel tiempo, pero bárbaras, ya no ha habido como esas. Y me acuerdo que casi en cada 2 calles nos parábamos a quitarle la nieve y a darle, y a darle, y a darle. No, nada nos paraba. Andaban los hermanos solteros alabando al Señor, íbamos donde quiera. Es que cuando hay una manifestación, mis hermanos, cuando se manifiesta la presencia de Dios, venimos a ser diferentes. Y nos cambió la vida, nos movió el tapete. Nos movió el tapete y venimos a ser otros. Y todo esto lo estoy diciendo para que cada uno se catalogue o medite, se examine y diga, ¿he nacido de nuevo? ¿O todavía no nazco de nuevo? ¿O me he retirado? ¿O no lo he agarrado muy en serio? ¿Estoy vacilando? ¿Estoy jugando? ¿O nomás me entretengo? ¿O nomás quiero, hay más o menos, seguir? Como que sigo, pero como que no sigo. Como que avanzo y como que no avanzo. Como que me detengo y me detengo. Yo creo que la palabra de Dios, la manifestación de Dios, mis hermanos, cuando viene Dios y se manifiesta en el hombre viene a ser diferente. Por supuesto que sí que es diferente. Yo no conozco otro Dios más que el Dios de Pablo, el Dios de Pablo que nunca lo paró para nada. Entonces se manifestó para salvación a todos los hombres. Pablo le estaba hablando a Tito porque Tito estaba dirigiendo en la iglesia de Creta, Grecia, una isla muy grande, en la que se dice que los hombres eran mentirosos, eran impíos, eran de todo. Y eso se puede ver en el capítulo 1 de Tito, donde dice que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, todo lo tenían. Pero Pablo le dice a Timoteo, bueno, y es otra cosa. Ha venido Cristo y ahora todo hombre tiene que ser diferente. Dice, porque se nos ha enseñado, dice en el 12, a que renunciando a la impiedad, renunciando. Cuando ustedes se hicieron ciudadanos de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Nos decían muchas cosas, ¿verdad? Que teníamos que renunciar a muchas cosas. Muchas veces decían, ay, que tienes que pisotear la bandera de México. Bueno, veníamos de México, nosotros. Nadie te va a hacer que la pisotees, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar sobre eso. Pero ciertamente sí teníamos que renunciar a muchas cosas. Porque para ser tú un miembro o un ciudadano, tú tienes que obedecer muchas reglas del país, leyes, estatutos. Mucho tienes que obedecer, si no, no te la dan. Inclusive hasta saber, ¿verdad?, los nombres de unos presidentes o de los papás de los primeros, por decirlo así. Imagínense para entrar al reino de Dios. Pues dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciándola. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, al menos yo, cuando yo lo recibí, se me llevó renuncias a Satanás y a sus huestes y a todas sus mentiras, indecisiones. Sí renuncio. Tienes que hacerlo públicamente. O en privado, si Dios te agarró en privado. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, le decía Pablo a Tito que eso enseñara. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, ¿qué quiere decir sobrio? Despierto. ¿Qué dice muchas veces? Mira, esa persona se mira bien sobria. Limpiecita, atenta, amable, risueño. Mira, atento. Se mira muy sobria. ¿Se han oído, no? Pues lo que está diciendo aquí, Pablo dice que en este siglo, ¿qué quiere decir en este siglo, en esta generación, mis hermanos, donde hace falta mucho el testimonio?
andamos entre la bola, pero no somos de la bola. En este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Debemos ser justos, mis hermanos, justos en toda nuestra manera de ser. Y la piedad, que no se nos olvide, porque Jesús tuvo piedad de nosotros. Nosotros tenemos que tener piedad de los demás, no tener enemigos, ser amables, atentos, ayudando. Quiere decir bastante, justa y piadosamente. Miren a Jesús, porque ese es el testimonio tremendo. Miren a los apóstoles también, que nos dejan un legado hermoso, tremendo también. Y sigue diciendo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. El que está viviendo así de esa manera, porque ha sido comprado por Cristo, ¿saben qué? Ese está listo. Ese está listo. Tiene que estar listo siempre, porque no sabe a qué hora va a venir su Señor. Y no con miedo. No con miedo como a veces nos la pintan en las películas, que ya viene Cristo o va a venir y la gente anda corriendo, pensando, ¿verdad?, que estando en un lugar va a estar a salvo. No, el que vive la fe, el Espíritu Santo está en él y está listo siempre. ¿Cuándo? Para cuando venga su Señor. Oigan, tenemos que estar listos y preparados. ¿Y cómo? Pues con un corazón bien abierto y preparado, amando a Dios con todo su corazón y amando a los demás también. Ese está listo. ¿Y cuándo vendrá? Pues el día que llegue, qué bueno. El día que llegue, qué bueno. Cuando se manifieste, hermoso, hermoso. Ya dejaremos esta triste vida. Bueno, ¿y triste? Y triste no parece, ¿verdad? Me refiero a la condición de la humanidad. Me refiero a eso, porque no estamos tristes. Dios nos trajo la alegría. Dios nos devolvió lo que el enemigo nos había robado, la dignidad. Nos la devolvió la felicidad. Dios nos la dio. O lo que el chamuco nos robó. Dice, entonces, aguardando la esperanza. Sí, porque sin el único que puede estar aguardando bien la esperanza a que venga Jesús es el que está viviendo bien. Si no, pues sí ten temor, Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, dice, feliz, dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se manifestó la gloria de Dios para salvación de todos los hombres, no importa quién sea. Y miren, la otra manifestación del Señor Jesucristo cuando sea la venida del gran Rey. Y cuando venga el gran Rey, ¿cómo vamos a estar? Preparados, con buenos vestidos. Me refiero al vestido interior que debemos de tener. ¿Cómo vamos a estar? Porque se va a manifestar el gran Rey, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Se va a manifestar de nuevo. ¿Y cómo va a ser? Pues un día hablamos más sobre esto, pero va a ser glorioso. Porque dice que va a venir en las nubes, dice en Tesalonicenses. Y que la voz de trompeta, como el gran ángel dice, sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo van a subir. Y dice Pablo, los que estemos acá y que todos estamos acá vivitos y coleando, vamos a ir al encuentro con ellos y seremos con él, nos encontraremos con Cristo ahí todos juntos. Es maravilloso. Va a ser una manifestación tremenda. Entonces nosotros vamos a acelerar, por decirlo así, estos eventos viviendo justa y piadosamente. Justa y piadosamente. Y hablando de Cristo dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? ¿Qué quiere decir? Que la preciosa sangre de Cristo fue derramada para que tú y yo fuéramos salvos. Fuimos comprados a gran precio. Por eso somos propiedad de Dios. Él es nuestro dueño. Como dijo el cantito de Paul Wilbur,
eres nuestro dueño, hablando del canto de Cantar de Cantares. Él es nuestro dueño. Tenemos el sello de Dios. Tenemos el sello de Dios. Entonces, y Él nos compró, mis hermanos. Y como nos compró, el que ha nacido de nuevo tiene un dueño nuevo. Tiene el sello y nadie se lo puede robar, nadie se lo puede quitar. Solamente su dueño es Dios. Entonces, tenemos que mirar esta maravilla. Tenemos que mirar esta maravilla porque somos el pueblo de Dios. Yo me siento dichoso, yo me siento afortunado porque miro el pasado y digo, bueno, al final todos venimos de un hombre y de una mujer. Pero nosotros éramos, al final, muy acá, éramos gentiles. Gentiles. No éramos de la élite judía, de los profetas o de los escogidos, aquellos grandes hombres. Pero en Cristo venimos a ser, junto con ellos, hijos adoptivos de Dios. Entonces es una maravilla, mis hermanos, lo que estamos oyendo, porque Cristo por su sangre nos redimió, nos salvó, nos compró, nos redimió de toda iniquidad. De toda iniquidad. Echó por alto todos los pecados que teníamos, la vida antigua que llevábamos, le echó a un lado y nos compró. Oiga, al que le pasó eso debemos de estar tan agradecidos, porque no daban un centavo por nosotros. No daban un centavo. No daban un centavo en nuestra vida pasada. Dios vino a comprarnos. Y cuán agradecidos no debemos de estar. Y dice, ¿y para qué? Dice, para purificarnos, dice, para Él, un pueblo propio. ¿Cómo ven? Un pueblo propio. Amén. Propiedad de Dios. Que Highland Park, de aquí, de los suburbios de Dallas, de los más ricos, que Highland Park, que Manhattan, que París, Francia, o lo que ustedes quieran. Nada de eso, mis hermanos. El pueblo del poderoso Señor Jesús, para sí un pueblo propio. ¿Nos damos cuenta que fuimos llamados? Nos quitó de la iniquidad, de las impurezas, o quiere quitarlos, y camina contigo, te bendice, te alienta para que vivas justa y piadosamente. Él te da las herramientas, te da el poder, te ha dado el Espíritu Santo, ese poder subyugador que se lleva todo. Y dice, ¿y todo para qué? Por su sangre nos redimió de la iniquidad. Dice, nos redimió, dice, para así hacer un pueblo de Él. ¡Qué hermoso!, ¿no? Ya ni qué ciudadano de los Estados Unidos. Porque acá dice, no, pues aquí estoy viviendo el sueño. Pues yo le llamo pesadilla muchas las veces. No, imagínense lo que nos está hablando aquí Pablo, lo que está hablando Pablo a Tito, después de que a la iglesia de Creta le llamaban unos dragones, unos egoístas, esto y lo otro. Miren ahora lo que son llamados, mis hermanos. Y mira, ahí viene también lo bueno, lo último. Dice, un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. No lo voy a poner a repetir porque en muchas iglesias lo hacen. Repitan de vuelta. No son niños. Celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Un pueblo que esté ansioso de darle gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir celoso. Un pueblo que se apresure a alabar a Dios
con todo su corazón, digno, sanamente y amando y bendiciendo a los demás con buenas obras, como dice así, bendiciendo a los demás, no importa quién sea. Miren, el que ha sido levantado por Cristo del zoquete y que a quien se le dio una nueva vida, ese va a amar a los demás. Ese va a amar a los demás. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, tiene el pensamiento de Él. A mí no va a venir con otras cosas. Ay, pero es que acá dice, no, lo que dice la palabra, dice celoso de buenas obras. Ay, entonces la persona se salva por obras. No, la persona no se salva por obras. Fuimos salvos por gracia, por Cristo. Pero el cristiano tiene que llevar las señales, los distintivos de las buenas obras, tiene que llevarlas a cabo. Porque si no llevas las buenas obras, estás muerto. Dice Santiago, la fe sin obras, dijo, de nada sirve. Ay, es que nada más soy buena gente con los míos, con los de mi casa. Pero al fin lo dice Pablo, que el que no ama su casa es un desdichado, o el que no cuida de su casa. No, eso lo entendemos bien, eso lo entendemos. Pero el pueblo de Dios tiene que amar a Dios con todo su corazón y tiene que ser celoso en buenas obras. Y no importa. Y cuando dice celoso de buenas obras, no hay límite a quien nosotros podamos hacer el bien. A todos. Esos son los hijos de Dios, mis hermanos. Esa es la manifestación de Cristo a este mundo. Vino a invadir este mundo, vino a invadir el tiempo, vino a traernos, mis hermanos, estas bendiciones grandes, en la cual ahorita todavía muchos batallan. Muchos batallan y muchas batallan. Porque muchos no pueden ni siquiera con su propia vida, menos vivir una vida recta, una vida justa, una vida equitativa en la que ame a Dios con todo su corazón, pero que también haga el bien a los demás. Mis hermanos, cuando haces eso, estás listo y estás preparado. No quiere decir que ya se te va el diploma. No, pero estás listo, mis hermanos, y estás esperando con ansia también, porque es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando oímos aquí, dice celoso de buenas obras, es de que estemos ansiosos de hacer el bien, ansiosos de alabar a Dios, ansiosos de adorar al Señor, mis hermanos, ansiosos de seguirlo, apresurándonos de seguirlo, hasta que nos vinque aquí el corazón, que nos vinque. Aleluya, mis hermanos. Dios me los bendiga bastante. Y con eso termino. Que Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y vivan la fe. Porque el que vive la fe, mis hermanos, transciende hasta el más allá. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo. Y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.